Está un poquito oscuro el proyector, pero tenemos nuestro video, ¿no? En lo que inicia el video de esta serie de predicaciones, le voy a pedir a los niños que pasen a su clase con todo orden, como siempre. Agarren a sus maestros de la mano, que no corran los maestros, porque ya ven cómo son los maestros. El creyente asiste a una iglesia. El discípulo entiende qué es la iglesia. El creyente busca que lo alienten. El discípulo busca siempre alentar. El creyente piensa en recibir. El discípulo piensa en dar y servir. El creyente murmura y reclama. El discípulo obedece y actúa. El creyente lee la Biblia. El discípulo enseña la Biblia. El creyente espera que oren por él. El discípulo ora por los demás. El creyente espera que le asignen tareas. El discípulo está listo para asumir responsabilidades. El creyente se entrega en parte. El discípulo entrega su vida entera. Para el creyente, Jesús es Salvador. Para el discípulo, Jesús es todo. El creyente suma. El discípulo multiplica. Los creyentes son revolucionados por el mundo. Los discípulos revolucionan el mundo. El creyente se conforma con llegar al cielo. El discípulo se esfuerza en ganar almas. El creyente espera un avivamiento. El discípulo es parte del avivamiento. El creyente sueña. El discípulo actúa. Todo discípulo es creyente, pero no todo creyente es discípulo. ¿Tú eres creyente o discípulo? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Buenas tardes otra vez, hermanos. Bienvenidos nuevamente las personas que nos visitan el día de hoy. Bienvenido Oscar, bienvenido Alejandro de nuevo. Qué gusto que estén con nosotros, de verdad. Reservar este tiempo para Dios, hermanos. No para mí, no para la iglesia, ¿no? Sino realmente que usted pueda entender que ha sido creado por Dios y que Dios le ha creado para su gloria. Debe ser algo que le motive a usted a estar aquí. La Biblia dice que nosotros como cristianos, como creyentes, nos reunimos para estimularnos al amor y a las buenas obras. Dentro de la información que hemos estado manejando, ¿verdad?, en nuestras predicaciones, en las conferencias, pues hemos hablado al respecto, ¿no? Hemos hablado acerca de todo esto que tiene que ver con nuestra relación con Dios. Pero la semana pasada, no sé usted, pero estuvo tremendo, ¿no? Este video es tremendo. Nos confronta con una realidad. Nos confronta con una pregunta. Si solamente somos creyentes o si somos discípulos de Cristo. ¿Y por qué digo nos confronta, no? Porque secularmente, pues todos nos profesamos, o un gran porcentaje de la población mundial, profesamos ser creyentes.
Claro, algunos creen en otros dioses, pero nosotros que creemos en el Dios del que habla la Biblia, las estadísticas dicen que somos aproximadamente el 33% de la población mundial. Y usted podría decir, wow, ahí la llevamos, ¿no? Con el evangelismo, el discipulado. Tremenda cifra, pastor. Pero si desglosamos ese 33%, encontramos que dentro de ese 33%, solo el 23% son cristianos evangélicos. No, perdón, ese 23% son creyentes de una religión dirigida por un señor que se llama el Papa. Lo voy a mencionar porque es una estadística secular, ¿no? La Iglesia Católica viene con el 23% de ese 33% de creyentes a nivel global, ¿no? Por ahí hay un porcentaje de 17%, algo así, somos cristianos evangélicos, por ahí hay otros cristianos que son como los de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, sí, existe esa iglesia, y no, secularmente le decimos los mormones, ¿no? Pero ellos también tienen ahí un mínimo porcentaje. Hay otras personas que profesan creer en Dios, pero no son adscritos a ninguna religión ni fe, siempre dicen, solamente dicen creo en Dios, ¿no? Pero ya cuando hacemos ese desglose de cómo está compuesto ese porcentaje del 32, 33% de cristianos o de personas que creemos en Cristo a nivel mundial, se reduce al 8%, hermanos. Usted está dentro de ese pie, ¿no? De esa gráfica así redondita, donde un pedacito somos nosotros, el 8%, a nivel mundial, ¿no? Y entonces decimos, ¿por qué tenemos que estar hablando de lo que significa ser un discípulo de Cristo? Bueno, porque la historia empezó así. Cristo decidió dedicarle tiempo a un grupo de personas, a 12 personas específicamente, para prepararlas, para enseñarles a ser como Él. A ser como Él en cuanto a propósito, a ser como Él en cuanto a carácter, y a ser como Él en cuanto a su misión y su visión de lo que tenía que hacer en el mundo, ¿no? Dice en Juan 3:17, ¿cuál fue la misión del Señor Jesús, no? Dice, Él no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y se alinea con el propósito del Padre cuando dice que Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Salvos? ¿Salvos? Sí. Salvo significa excluido. Excluido de la condenación eterna. La Biblia dice que por nuestros pecados estábamos condenados a la muerte física y espiritual, ¿no? Entonces, somos librados de esa condenación, somos salvos a través del sacrificio de Jesús, a través de creer en el Evangelio, que es que creamos que Jesús murió por nuestros pecados y que Él resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y todos los que hemos creído el Evangelio, pues ahora somos creyentes. Incluso decimos, es que dice en Juan 1:12 que si nosotros recibimos a Cristo somos hijos suyos. Y no nada más eso, ¿no? Dice también en 2 Corintios 5:17 que somos unas nuevas criaturas. Y no solo eso, dice en 2 Corintios 5:20 que también somos investidos como embajadores de Cristo. Y que tenemos un mensaje que compartir al mundo, y es, reconcíliate con Dios. No es Dios te ama, no es Dios te prospera, no es Dios te sana, no es Dios te cuida, es reconcíliate con Dios. Reconcíliate con Dios, porque tienes un problema con Dios y necesitas reconciliarte con Él. Y este mensaje es para todos, hermanos, para todos los seres humanos. Y tenemos esa prerrogativa que alguien ha llamado por ahí libre albedrío, ¿no? Y es la voluntad propia de poder decidir si vamos a creerle a Dios o no, si vamos a amar a Dios o no. Y en esa libre voluntad, pues nosotros podemos decidir no hacerlo. Pero hay quienes lo hacemos, no quiero usar la palabra a medias, hermanos. Porque como veíamos la semana pasada, Dios nos hace una llamada radical. Decíamos, ¿y qué significa radical? No es radicar, no. Yo radico en Atizapán, no. Radical, ¿no? Radical es algo total y absoluto. Es algo así. Radical es total. Poníamos el ejemplo, ¿no? De los noviecitos, ¿no? Ya me separé de Jacinta porque somos radicalmente diferentes, ¿no? O sea, totalmente diferentes, incompatibles, ¿no?
Entonces, cuando decimos radical es algo, he decidido cambiar mi vida radicalmente. Quiere decir que vas a hacer un cambio total, un cambio absoluto, un cambio definitivo. Y cuando decimos que el Señor Jesús nos hace un llamado radical a todos aquellos que decimos, pues es que yo sí creo en Dios, ¿no? Pero tu tenue fe, es tenue, es débil, porque no está fundamentada en lo que tienes que creer. El pacto de Jesús con nosotros es importante que lo conozcas y es importante que lo aceptes de manera total. Yo no puedo determinar si tú eres salvo o no. Yo no puedo determinar si tú eres creyente o si eres discípulo. Pero de acuerdo a lo que yo leo en la Biblia, hay características que siguen a los discípulos de Jesús. Y cuando Jesús habla de ese nuevo pacto en su sangre, que nosotros celebramos cada primer domingo del mes y decimos, acepto la sangre de Jesús, acepto su cuerpo que fue partido, que fue derramada esa sangre por mí. Y la Biblia dice eso, que el pacto es, Él dio su vida en sacrificio por nuestros pecados para que fueran perdonados y resucitó al tercer día para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Y dice en Juan 14, voy a prepararles lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Si no fuera así, yo se los hubiera dicho. O sea, si no fuera verdad, ¿por qué les voy a decir mentiras? Dice el Señor. Si no fuera así, yo se los hubiera dicho. Entonces dice, voy a prepararles lugar. No se me preocupen, no se me espanten, me voy, pero incluso les voy a mandar un consolador del que muy poca gente habla, ¿no? El Espíritu Santo. Eso es lo que nos hace iglesia. Que cada uno de los que hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador, el Espíritu Santo viene a morar a nosotros. Y dice la Biblia en tu corazón, Efesios 3:17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, ¿no? Yo no traigo a Cristo aquí metido, ¿no? Es el Espíritu Santo de Dios que está en mi corazón, que está en mí. Entonces, igual sucede contigo si tú has creído esto, ¿no? Pero el llamado de Dios es a todos, así como en Juan 3:16 dice, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿sí? Y entendemos que todo aquel que cree en el nombre del Hijo de Dios tiene vida eterna. ¿Que cree qué? El Evangelio, que murió y que resucitó. Y de esta forma nosotros podemos tener vida eterna. Pero la sesión anterior, la predicación pasada, el domingo pasado, dijimos, Jesús nos hace un llamado radical. No es de a ver si medio crees, ¿no? Les decía que del Espíritu Santo muy poca gente habla, ¿no? Bueno, los cristianos hablamos de ello. Los cristianos que creemos en el Cristo del que habla la Biblia. Los cristianos que creemos en el Dios del que habla la Biblia, ¿no? Porque he notado mucho en otras personas, ¿no? Que dicen, no, pues que Dios Hijo y Dios Padre te acompañen y alguien más que no es el Espíritu Santo. No conocen al Espíritu Santo, no saben quién es. No conocemos a Dios, hermanos. ¿Y cómo lo vamos a conocer? A través de la Biblia. Es lo que Él nos dejó para que nosotros podamos conocerle. Y leíamos la semana pasada en Lucas 9, 23 y 24, que Jesús les decía a todos, no a 12, no a 70, no a 3,000, no a 5,000, a todos. Y el día de hoy te lo dice a ti. La semana pasada te lo dijo a ti. Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera ganar su vida la perderá, pero todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Y decíamos, pero Jesús, ¿por qué tan radical? ¿Por qué un llamado tan absoluto, decíamos, no podrá haber un llamado grande y uno llamado chico, ¿no? Uno de 1,25 litros y uno de 400 mililitros, ¿no? ¿Por qué un llamado tan radical, Jesús? ¿Y por qué a todos? No, es más, ya ni quiero leer la Biblia, ¿no? Cada vez que la leo me compromete más, entonces mejor no la leo. Hermano Misael, ya no mandes tantos versículos, por favor, ¿no? Tuve la oportunidad de reunirme con unas personas en la semana. Me decían, oye, qué pesado está el plan de lectura, ¿eh? O sea, yo les dije, no, es que el Salmo 1 dice que debemos meditar en la palabra de Dios de día y de noche, ¿no? Y que es la única forma en la que podemos contrarrestar el pecado. ¿Con qué guardará el joven en su camino? ¿Con qué? ¿Cómo dice? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Y en mi corazón he guardado tus dichos?
Ay, da gusto hablar con una iglesia así, ¿no? Josué 1, Salmo 19, Salmo 119. ¿De qué nos sirve leer la palabra de Dios? Estar alertas, estar atentos. Decía mi hermano Arturo, o no me acuerdo quién, pero decía respecto, Proverbios 5, ¿no? Prevente, varón, de la mujer X, ¿no? Y hoy el impío y el justo. Wow, ¿de qué lado estás, no? ¿Por qué siempre esas comparaciones? Porque el discípulo de Cristo es embajador de Dios y necesita tomar esa investidura. ¿Por qué un llamado tan radical? Dios es todopoderoso, no necesita mi ayuda. ¿No? Dios es soberano. Es más, si el proyector se ve así borrosón, es porque Dios dijo que hoy se viera borroso el proyector. ¿Será así? O sea, Dios es un rey de un reino, por eso es soberano, ¿no? Pero este mundo trabaja perfectamente porque Él lo creó perfecto y cada causa tiene un efecto, ¿no? Entonces, ya se las tiré a mis hermanos, ¿no? Entonces, si no ponemos el proyector nuevo, pues el proyector viejo puede no funcionar bien, ¿no? Entonces, pero eso, ¿por qué sucede, no? Porque alguien lo hizo, ¿no? Simplemente. Entonces, sí, Dios es todopoderoso, sí, Dios es soberano, Dios nos salva por su gracia, no por nuestras obras. Entonces, Jesús, ¿por qué una llamada tan radical? No podemos ser todos pastores, Señor. ¿No? Imagínate. Si con uno, ¿no? Entonces, ¿por qué tan radical? ¿Por qué una llamada tan radical a sus seguidores? ¿Por qué Dios espera tanto de sus hijos? Sí, Dios espera todo eso y más de sus hijos. ¿Por qué tan radical? No necesita ayuda, Él es totalmente soberano. Dice en Hechos 17, 24, 25, si lo quieres buscar. Hechos 17, 24, 25. Dice, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, así súper archirrequete contra soberano, ¿no? No mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida, aliento y todas las cosas. Sí, es cierto. Dios no te necesita ni a ti ni a mí. Pero, cuando tú entiendes cuál es la meta de Dios, cuál es su principal propósito, hablando de Él, pero que dice Isaías 48:11, dice, por amor mío lo haré, porque ¿cómo podría ser profanado mi nombre? Mi gloria, pues, no se la daré a otro. Y ahí mismo en Isaías, un poquito antes, capítulo 42, versículo 8. Yo soy el Señor, yo soy Jehová, dice, ese es mi nombre, y mi gloria a otro no daré, ni mi alabanza a imágenes talladas, ni a los ídolos que tú tengas. ¿Qué es gloria? No sé, cuando tú oras, que realmente te concentras en que estás hablando con Dios y te imaginas a Dios, ¿cómo te lo imaginas, no? Como ese viejito canoso sentado en un trono de rey como el que nos muestran los cuentos. ¿Cómo lo ves? ¿Sabes? Yo no me lo alcanzo a imaginar. O sea, yo sé que está allí, pero por más que trato de encuadrarlo en esa figura, no podría encuadrarlo porque Dios no cabe en ningún lado, ¿no? Ni en esa silla. Por más que esté en el cielo y lo quiera yo ver allá en un trono como lo pintan, no lo veo así porque Dios no es contenido en nada, ¿no? Entonces, ¿cómo te imaginas la gloria de Dios? La Biblia nos habla, ¿no?, de que la gloria de Dios se veía en ese monte donde fue llamado Moisés y subió por esas tablas, que también lo viste ahí en la película de los 10 mandamientos, ¿no? Dicen que su voz era así como de trueno y que todos los israelitas, no, ve tú Moisés, ¿no? Nosotros aquí
aquí abajito te esperamos, porque tenían miedo de morir por los truenos y toda esa nube que se veía ahí en el monte. ¿Se imaginan eso? Eso era la gloria de Dios. Entonces, Dios busca su gloria a toda costa. ¿Para eso nos creó? Para eso nos creó. Esa es la meta de Dios, su gloria. Entonces, cuando nosotros somos llamados a esta llamada radical del Señor Jesús, de ¿quieres ser mi discípulo? Pues tienes que renunciar a ti en primer lugar. Renunciar a ti. ¿Y qué es renunciar a mí? Que ya no me bañe, que ya no coma, que no. Renunciar a ti es a tus aspiraciones, a tus deseos, tus gustos, tu familia. Después decía en el 33, si no mal recuerdo, ahí en Lucas 9, ¿no? Que el que no aborrece o deja a su padre, madre, hermanos, por mí, dice, no es digno de ser mi discípulo. No es digno de ser mi discípulo. Y todavía a las 12:15 todavía recibo mensajes, ¿no? Ay, es que llegó mi tía Jacinta del otro lado y pues no vamos a poder ir a la iglesia, pastor, ¿no? Yo decía, bueno, pues es muy importante. Me imagino que le van a predicar a su familiar o se van a conectar por Zoom a la predicación, ¿no? Buenas tardes, hermanos de Zoom. Ya no los saludé. Bienvenidos. Pero entonces, Dios quiere recibir toda la gloria. Dios no comparte su gloria, no comparte su honra, no comparte su honor con nadie más. Leíamos ahí, ¿no? Porque para Él, son todas las cosas, dice en Romanos 11:36. Dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Y dice ahí el apóstol Pablo, a Él sea la gloria por siempre, para siempre, todos los siglos. Amén. Y muchas veces vemos esa frase, ¿no? Todas las cosas que vemos que Dios hace son para su gloria, ¿no? Incluso cosas que pueden ser a veces incluso raras, ¿no? ¿Usted se acuerda del pueblo de Israel cuando estaban pretendiendo salir de Egipto en la esclavitud, ahí en el Éxodo? Y entonces iba Moisés con Aarón delante del faraón. Faraón, pues dice Dios que nos deje ir, ¿no? Que ya nos vamos. Y faraón le decía, no se van, son mis esclavos, sigan haciendo ladrillos, órale, ¿no? Y entonces, dice ahí en Éxodo 14:4, ¿no? El Señor dice, pero yo endureceré el corazón de Faraón y él los perseguirá, y seré glorificado por medio de Faraón y de todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy el Señor. ¿Y se acuerdan qué pasó, no? Al final de la última plaga, fue la muerte de los primogénitos, pues ya Faraón dice, bueno, ya váyanse, pero ya ahorita antes de que me arrepienta, ¿no? Y más tardó en decirles, váyanse que en arrepentirse, ¿no? ¿Y cómo fue glorificado Dios? Pues los milagros que sucedieron después, para que su pueblo, incrédulo, todo lo que le quieren decir a Israel, pues finalmente creyera que era Dios quien los estaba rescatando, ¿no? Se abrió el mar y pasaron en seco. Ya que estaban ahí en la orilla del mar, ya ves, Moisés, para esto nos sacaste. Desde ahí me imaginan los israelitas, ¿no? De aquí estamos a la orilla del mar y ahora aquí, no, pues ya vienen los egipcios atrás, ¿no? Y el mar se abre, ¿no? Y cruzan en seco y los egipcios dijeron, mira, ya se abrió, pues vente, ¿no? Y ya que estaban ellos ahí en lo seco del mar, las aguas volvieron a su lugar, ¿no? Y se ahogaron todos. ¿Eso le dio gloria a Dios? Por supuesto, porque le dio credibilidad. El que tú estés aquí hoy le da gloria a Dios, ¿sabes? No porque hayas venido, no y te hayas dado el tiempo para estar aquí, sino porque tú vienes con esa actitud de rendirle tu culto a Dios. Eso es lo que le da gloria a Dios, que tú le reconozcas en tu vida y que sepas que allí está. Dice el Salmo 156, todo lo que respira, alabe al Señor. Y yo digo, aleluya, alabado sea el Señor. Amén. Entonces, nuestra meta es darle gloria a Dios como creación suya. Nuestra meta es darle gloria a Dios, y más aún como hijos suyos que hemos recibido el Evangelio, que hemos creído en ello y que ahora decimos, somos creyentes. Es más, desde que vi el video dije, ahora voy a ser un discípulo, ¿no? Amén. Entonces, queremos ser discípulos, queremos hacer las cosas que Dios quiere que hagamos para darle gloria, para que Él se vea grande. Cuando tú dices, oye, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿No? Estoy bien, gracias a Dios. Le das gloria a Dios. Oye, pero es que andaba sin trabajo, pero el Señor me dio uno. Gracias a Dios. Es que no podía tener bebés, pero ya tuve bebés. Gloria a Dios. Testimonio de
Ana, la mamá de Samuel, testimonio de Elisa. ¿Cuántas mamás? Sara, Santo Sara. O sea, ¿cuántas historias de fertilidad milagrosa encontramos en la Biblia? ¿No? Pero ahora pude concebir. Bueno, ya sé, Sara se rió, ¿no? Y por eso le puso Isaac a su hijo. Pero, gloria a Dios. ¿Se acuerdan cómo se llamaba el papá de Juan el Bautista? Gloria a Dios, se quedó mudo. ¿Por qué? Por incrédulo. No faltó a quien le cayera lepra por incrédulo. O sea, todas esas historias, hermanos, nos llevan a pensar que Dios busca su gloria a toda costa. Y para eso nos creó, para que le demos gloria. Pero nos dio ese libre albedrío a través del cual nosotros de repente podemos decir, no, pues es que no quiero creer en Dios. No quiero creer en Dios. No puedo aceptar que esto lo haya hecho alguien. No, tuvo que suceder algo más, ¿no? Una combustión de químicos ahí extraños que, ¿no? No me veo ahí saliendo de una nube después de una explosión química, ¿no? De ya llegué. Pues no es así, ¿no? Incluso leemos en nuestra Biblia, ¿no? Como la creación le da gloria a Dios, ¿no? Dice el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios, ¿no? Y el firmamento la obra de sus manos. Eso es lo que dice. Su mensaje dice, llega a toda la tierra, hasta el último rincón del mundo. Allí puso Dios un lugar para el sol, dice, ¿no? Pero ¿y las personas? Dice, a todo el que es llamado de mi nombre y a quien he creado, los he creado para mi gloria. Isaías 43, versículos 6 y 7, si quieres anotarlo, ¿no? A través de la cruz y de la salvación, Dios ha recibido gloria también, porque es su plan. Y Él se ve glorioso, se ve grandioso cuando tú dices, le hablé de Cristo a Jacinto y aceptó a Cristo en su corazón. ¿Cómo lo hizo? No sé. Cuando hemos tenido MHD, cuando tuvimos MHD, si decíamos, oye, es que fulanito hizo una profesión de fe increíble, jamás había leído la Biblia y ahora que leyó el nuevo nacimiento dijo, o sea, que puedo nacer de nuevo, o sea, que si creo en Cristo. Sí. Wow. Y cosas como esas te asombran, ¿no? ¿Y quién recibe la gloria? Dios. Que el cometa fulano, gloria a Dios, que nos permite ver esos fenómenos. Yo ya les dije a mis hijos que me tienen que llevar a ver una aurora boreal antes de que rip, ¿no? Porque sería glorioso verlo, hermanos. Es maravilloso. Ver la naturaleza es maravilloso, ¿no? Pero ¿qué hay de tu vida? Tú has sido creado para la gloria de Dios. Todo eso ha sido creado para la gloria de Dios. Y hoy, ¿quieres ser creyente o quieres ser discípulo? Yo creo que los discípulos le dan gloria a Dios. Porque hacen lo que Dios quiere que hagan. Porque obedecen al Señor. Entonces, esa es la idea principal del día de hoy. La gloria de Dios, mi meta. Su gracia, mi motivación para hacerlo, precisamente. Entonces, todos queremos que Dios se vea grande, que se vea glorioso. ¿Y cómo lo vas a lograr? A través de tu vida. Viviendo para su gloria. Siendo un discípulo de Cristo, siendo esa nueva criatura, siendo ese embajador que donde quiera que se para, representa a Cristo. En todo. En todo. En tu forma de hablar, en tu forma de vestir, en tu forma de expresarte, ¿no? Porque muchas veces no necesariamente es con palabras, ¿no? Cuando te expresas, tu sorpresa, cuando ves las maravillas de Dios. Pero ¿qué hay de tu vida, no? ¿Qué hay de tu vida? Y precisamente hoy vamos a revisar esto. ¿Cómo es que un discípulo de Cristo le da gloria a Dios? Y cómo a través de su gracia puede ser motivado precisamente para hacerlo. Sí, fue la introducción. Acompáñame a orar. Vamos a poner este tiempo en manos de Dios, ¿no? Padre Celestial, te damos tantas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por crearnos. Gracias por crearnos a tu imagen y semejanza, Señor, porque de esa forma sabemos que somos una creación especial para ti. Sabemos que somos especiales para ti, Señor, y que nos creaste para darte gloria. Y como tus hijos, Señor, queremos cumplir ese propósito para el cual tú nos creaste. Queremos que te veas grande, Señor, que te veas majestuoso, que te veas increíble, Señor, que no cabes en una figura, que no cabes en un amuleto, que no cabes en una calcomanía, Señor, porque tú llenas todo, Señor. Te alabamos y bendecimos tu nombre
porque tú eres grande, porque tú eres Dios, porque tú eres nuestro Rey soberano, Señor. A ti te damos la gloria, Señor, y queremos hacerlo a través de nuestras vidas, no solo con nuestros cantos, no solo con nuestras palabras, sino dándote gloria a través de nuestra obediencia y haciendo lo que tú nos has llamado a hacer. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gloria, que se vea grande. El Señor Jesús también lo hizo. Él decía que Él había venido también para glorificar al Padre. ¿Y cómo lo hizo? Juan 17:4. Le dice el Señor, dice, yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera, dice el Señor Jesús. ¿Cómo le dio gloria a Dios? Obedeciendo, terminando la obra para la cual fue enviado Jesús. Y ese capítulo 15 de Juan, que te lo recomiendo que lo leas en la semana, que lo releas, te enamores de él y entiendas, ¿para qué te llamó Cristo? ¿A qué te llama Dios? A darle gloria. ¿Cómo? Dice ahí en Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto y así prueben que son mis creyentes, mis discípulos. Y esa pregunta yo sé que ahorita te sigue dando vueltas en la cabeza. ¿Soy discípulo? ¿Soy creyente? ¿Qué soy? ¿Qué soy? Señor, ¿qué soy? Dios quiere que seas un discípulo. No, es que déjeme pensarlo, pastor, déjeme ayunar unos días y... Dios quiere que seas su discípulo. Es como cuando veíamos las 5 veces, ¿no? ¿Dios quiere que seas santo? No lo sé, voy a pensarlo. ¿Dios quiere que sirvas? Híjole, no lo sé. Me faltan unos años de la cristiandad. ¿Dios quiere que te bautices? No, es que se me hace que es como que un compromiso mayor, pastor. Entonces, pues es que yo no estoy así como preparado, apenas llevo el nivel 1 de nueva vida en Cristo. Dios quiere que seas un discípulo. Dios quiere que seas un discípulo. ¿Cómo recibe gloria? ¿Cómo recibe gloria a Dios a través de tu vida? Pues precisamente a través de tu obediencia, mostrando que Él es grande, que Él es grandioso y que realmente está haciendo una transformación en tu vida. Todos conocemos este pasaje, si no lo conoces, bueno, dice en Mateo 6:33, ahí en tu Biblia, dice, pero busca primero el reino de Dios y su justicia, dice, y todas estas cosas de las que habla ese capítulo, que es el vestido, la comida, ¿no? Dice el Señor, ¿no es más la vida que el alimento y el cuerpo que el vestido? O sea, ¿por qué te afanas por esas cosas? Pero bueno, vas a recibir todas esas cosas si buscas primero el reino de Dios y su justicia. Y dice en 2 de Timoteo 2, 3 y 4, dice, sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús, dice Pablo. El soldado en servicio activo, dice, no se enreda en los negocios de la vida diaria, a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Dios quiere que seas su discípulo. Dios quiere que lo sigas. Dios quiere que estés en servicio activo, que no estés de descanso, ¿no? Y que sigas las instrucciones para que no te arresten. Entonces, porque eso les pasa a los militares, ¿no? A los soldados de repente. Entonces, necesitas hacer las cosas que el que te reclutó te está pidiendo que hagas. Y las necesitas hacer como Él te pidió que lo hagas, a su manera, no a tu manera. Es que yo creo a Dios a mi manera. ¿No saben cómo escucho eso? Digo, yo espero que si tú estás compartiendo de Cristo, lo escuches también. Porque la gente dice eso. No, tú a tu manera y yo a mi manera, ¿va? Y nos respetamos y ya. Pues no es que no lo respete, ¿no? Como embajador del reino de Dios y de Cristo, yo tengo que decirle que se reconcilie con Dios de la forma en lo que dice Dios en su palabra. Te respeto y es más, no nada más te respeto, siento, no lástima, siento compasión por ti, porque si tú no aceptas a Cristo en tu corazón y si no te arrepientes, si no te reconcilias con Dios, pues no vas a vivir la eternidad con Dios, ¿no? No, pero ahí luego que paguen unas ceremonias mis familiares y que pase yo ahí de la sala de espera al cielo, ¿no? ¿Dónde lo dice en la Biblia? Debe ser, ¿dónde lo dice en la Biblia, no? No, pues es que lo dice acá en el libro de el hermano ¿cómo se llama? Hugo Velasco. Dice que existe ese lugar intermedio y que con la Biblia, hermanos. Con la Biblia, hermanos. Hemos hecho ese experimento aquí en nuestra iglesia
y lo he hecho en otras, ¿no? Con los fundamentos de nuestra fe, ¿no? ¿Qué significa ser salvo? ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué significa evangelizar? Digo, si a eso fuimos llamados, si tú siempre estás argumentando que no es que aquí nosotros sí cumplimos la gran comisión y sobres y hay discipulado y hay evangelismo y ¿a poco no, pastor? Ya hay equipo de evangelismo, ¿a poco no hay equipo de discipulado? No, ¿no? Entonces, tiene que haber, ¿no? Uno da por hecho que las personas saben esto, que los creyentes que se han convertido en discípulos, digo, porque muchas personas creen, ¿no? Pero los que son discípulos, realmente, ¿qué están haciendo, no? Realmente están queriendo glorificar a Dios a través de cumplir con su misión, con la comisión que nos ha dado, con la misión que tenemos. Pero aquí estamos ante una llamada radical, hermanos. Y es una llamada para todos, tenemos que entenderlo así. Los que queremos ser sus discípulos, pues podemos resumir esto, de acuerdo a lo que vimos la semana pasada, es sacrificar nuestra vida para cambiar el mundo con Jesús. Él nos está llamando a eso, vente, vamos a cambiar el mundo. ¿Cómo lo vamos a cambiar? Lo veíamos la semana pasada, ¿no? Un propósito con valor eterno, ayudarles a los demás a cambiar su destino eterno. ¿Podemos hacerlo? No, nosotros les ayudamos, los orientamos, los guiamos. Pero quien hace esa transformación en sus vidas es el Espíritu Santo. Pero ¿y cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Y quién les predicará si no hay nadie enviado? Ay, pues ahí está Neftalí, ¿no? Ahí está Oscar Pedrosa, Juan Uriel, pues no, ya le ayudamos a completar para el pasaje a Mozambique. Ahí están ellos, ¿no? Pero donde quiera que tú estás, tú eres un enviado de Dios. Tú eres un representante de Cristo y tenemos que hacer eso. Esa es la misión, ayudar a otros a cambiar su destino eterno. Acuérdense, llevarlos de lejos a cerca, de muerte a vida. La semana pasada ya me dijeron, ahí hubo un blooper, ¿no? Dije de blanco a negro, ¿no? Es al revés. De negro a blanco, ¿no? Y algo súper importante, hermanos, que hemos pasado por alto, que se nos ha olvidado, que lo dejamos a medias, que no completamos el McTrio. Ya me imagino que vieras tu bolsa de McDonald's y no fuera tu hamburguesa cuando te dan tu paquetito, ¿no? No, te pondrías... Pues imagínate cómo se pone Dios cuando dices, no, Señor, pues es que ya estoy cumpliendo la gran comisión, ya repartimos folletos, ya fuimos al tianguis, y hasta le hablé de Cristo a un compañero de trabajo, ¿no? Ajá. ¿Y ya se bautizó? No. ¿Y ya lo estás discipulando? Pues es que no ha venido a la iglesia. ¿Y por qué no lo discipulas tú? Es que no sé. ¿Que no había un equipo de discipulado, hermano? Entonces, ¿te estás preparando para cumplir la gran comisión? Ese es el llamado al discípulo. Cambiar el mundo junto con Jesús. ¿A través de qué? Pues de orientar a las personas a que cambien el destino eterno de su alma. ¿Pero por qué tan radical? Porque Dios quiere recibir gloria. Por eso ese llamado tan radical, Dios quiere ser glorificado. ¿Y cómo va a ser glorificado? Pues a través de ello. Bueno, ya entendimos la llamada de Jesús, ¿no? El significado. ¿Qué significa? Bueno, cambiar el mundo con Él. ¿A través de qué? De ayudarles a otros a cambiar el destino eterno de su alma. ¿Por qué? Por la gloria de Dios. Por eso. Porque tenemos que hacer a Dios que se vea grande, magnífico, tremendo. Que no te quieras acercar a Él porque si truena, te mueres. Pero no creemos en Dios, hermanos. La verdad es que no. Seguimos pensando que Dios es ese viejito sentado en ese trono, alejado de nosotros, diciéndonos que estamos haciendo mal. Y ese no es el Dios del que habla la Biblia. No es el Dios en el que nosotros te invitamos a creer aquí. Dios no es una religión. Dios busca tener una relación contigo. Y esa relación de amor de Él hacia nosotros, ¿sí? Esa relación de amor hacia su creación, en reciprocidad nosotros tenemos que creer y obedecer. ¿Obedecer qué? Esto de lo que estamos hablando. Esto de lo que estamos hablando, ¿sí? Entonces, ¿cuál debería ser nuestro motivo para vivir ese estilo de vida radical con Jesús, ¿no? Al que Él está llamando a sus seguidores. ¿Cómo? ¿Cuál debería ser nuestro motivo? ¿Qué nos debería motivar a hacerlo? No, pues que ya nos ayudó a llegar al cielo, ¿no?
Ya nos dio la salvación. ¿Qué nos podría motivar, hermanos, a abandonar nuestro estilo de vida ese de cristianos salvos, buena gentes y normales? ¿Qué es lo que nos podría motivar a hacerlo? A cambiar nuestro estilo de vida y ser realmente cristianos radicales y trabajar con Jesús para cambiar el mundo con Él y de esa manera darle gloria a Dios. ¿Qué es lo que podría hacer esto? Los que somos confrontados con la palabra de Dios y nos llegamos a hacer esta pregunta y vemos este video y decimos, chispas, lo estamos regando. No había entendido que ser seguidor de Cristo era tan complicado, tan radical, ¿no? Y entonces caemos en la cuenta de que nosotros estamos sirviendo a Dios por los motivos equivocados. Y de esa forma, ¿sabes qué? Arruinas el servicio que le estás dando a Dios. ¿Por qué? Porque no tienes la motivación correcta. Hay 3 motivos incorrectos por los cuales tú podrías estar trabajando para Dios. Uno de ellos, ¿sabes cuál es? La obligación. A veces nos sentimos obligados a servir. Pues es que ya el pastor me dijo que, pues ya ni modo, ¿no? Y pues como Dios me dio la salvación, pues ahora estoy obligado. Es que Dios me perdonó y pues ahora tengo que poner el proyector, ¿no? Ahora tengo que poner las sillas. Tengo que venir el sábado a hacer jornada de mantenimiento. Ay, bueno, todo sea por mi salvación y mi perdón de pecados. No hemos entendido el Evangelio, hermanos. Esto nace principalmente cuando nos damos cuenta de que todo lo que tenemos se lo debemos a Dios. ¿Sí? Tenemos paz, el Señor nos sustenta, nos ayuda en la enfermedad, nos salva, nos perdona. Y entonces, pues nos vemos obligados a servir a Dios. Creemos que tenemos que hacer cosas para Dios. Pero no es así, hermano. Tienes una motivación incorrecta si eso es lo que te motiva a servir a Dios. La segunda motivación incorrecta que puedes tener es el orgullo. Ups. Pues cómo no, si el pastor se la pasa robando cámara al frente, ¿no? Ha de creer que, ¿no? Es el orgullo. Y este puede manifestarse de 2 formas. O sea, no es tanto robando cámara, tampoco me juzguen, ¿no? En primer lugar puede ser por una cosa, ¿no? Y es una cosa que yo les he dicho aquí al frente muchas veces, ¿no? Que incluso tiene que ver a veces con la humildad, ¿no? Que no somos humildes. Y es cuando nos cuesta trabajo recibir regalos. Nos cuesta. A muchos nos cuesta. ¿Y por qué me estarán dando esto, no? Yo fui a dar un taller a una iglesia y me dieron un sobrecito con dinero. Y dije, no es necesario, como crees, yo lo hago por amor al Señor, por gusto. Es un regalo, es algo simbólico para ti. Ah, gracias. ¿No? Entonces, cuando Dios te da la salvación, no, pues ahora qué tengo que hacer. Tengo que llegar cada domingo a las 9 de la mañana, sí, no. Jálate los cables, no. ¿Cuántas sillas pusiste? Yo puse 30 sillas, ¿y tú? ¿No? Todos me ponen agua y no me la tomo. Por naturaleza, hermanos, nos cuesta trabajo recibir cosas sin hacer algo a cambio. Tenemos la costumbre de querer ganarnos las cosas o pagar por ellas. ¿Sabe? Por eso lo único que muestra es que somos orgullosos. Somos orgullosos. No nos gusta recibir cosas. Buscamos estar a mano con Dios. ¿Me salvaste? Pues ya viste que cada domingo a las 11:30. Ahí estoy, ¿no? Señor, gloria a ti, Señor. Aquí estoy. La otra cara de la moneda del orgullo es que queremos ser vistos por otros. Nos compramos pulseritas, le ponemos calcomanías a nuestro carro. Yo no le pongo nada de eso a mi carro porque dije, el día que me llegue la carne y salga el hombre interno, ¿no? El viejo hombre, dije, no, pues el Señor va a ser vituperado por mi causa y eso es lo que no vemos a veces, ¿no? Entonces queremos que los demás sepan todo lo que estamos haciendo por Dios, cuántas sillas puse, cuántas semanas
he estado en ayuno y oración, ¿a cuántas personas les hablé de Cristo? No, le hablé a 50 personas en el mercado, pastor, ni me alcanzaron los folletos. Ay, ¿dónde están? Pues nada, les di el folleto. Ah, bueno. ¿Y el matrimonio? Bueno, se ponen difíciles y no. Entonces, todas esas cosas que nos hacen sentir espirituales y mejores que los demás, ¿no? Tendemos a ser exagerados a veces diciendo lo que hacemos, ¿no? Y tendemos a compararnos con otros para alimentar nuestro ego, ¿no? Yo puse 20 sillas y tú, 2. No. No estás sirviendo a Dios adecuadamente. Arrepiéntete, ¿no? Arrepiéntete, ¿no? La tercera motivación que tenemos incorrecta para servir a Dios o creer que le estamos dando gloria es una bien complicada, hermanos. La manipulación. ¿Sí? Ustedes no, hay cristianos que buscan manipular a Dios, ¿no? ¿De qué forma? Pues hacemos todo lo que Jesús quiere porque cuando yo tengo un problema seguro que Jesús me va a ayudar. Por supuesto que Jesús me va a ayudar. Si yo hago todo lo que Dios me dice, Señor, estoy enfermo. ¿Te acuerdas que voy a todos los cultos? ¿Que voy a todas las reuniones de oración? ¿Te acuerdas todo lo que ofrendo? Sáname, Señor. ¿No? Esa es una manipulación de Dios. Yo te recuerdo que Dios no te prometió eso. Dios no promete que seas sano toda la vida, no te promete vivir siempre. Bueno, hasta la eternidad, obviamente, en la santación. Si estoy enfermo, me sanará. Si se me descompone el carro, me va a ayudar a repararlo. Si tengo una necesidad económica, Él va a suplir. Entonces, buscamos que Dios esté en deuda con nosotros. Hazme el favor. Buscamos que Él nos deba y de esa forma lo manipulamos o pretendemos manipularlo, ¿no? Entonces, hacemos acciones incorrectas. Bueno, digamos que son acciones correctas. Hacemos acciones correctas porque buscamos servir a Dios de alguna forma, pero nuestras razones son incorrectas. Entonces yo te invito a que medites, ¿por qué estás buscando servir a Dios o por qué estás buscando acercarte a Dios? ¿Cuál es tu motivación para acercarte a Dios? ¿Por obligación? ¿Por orgullo? ¿O para que Él esté en deuda contigo? Para que Él cumpla con sus promesas contigo. Ve a Mateo capítulo 23, por favor. Y vamos a leer los versículos del 5 al 7. Chequen, ¿no? Cheque usted. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por todos los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden sus flecos de sus mantos, y llaman los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen cristiano, cristiano. Rabí, rabí. Bueno, ya sé, ¿no? Esas palabras están ahí extrañas. Las filacterias, bueno, los mantos, tenían así como barbitas, sus mangas anchas, eran parte de su vestimenta, ¿no? Que se les vieran así bonitas, ¿no? Que se vieran muy vistosas. Entonces, eran lo que buscaban. ¿Quiénes? Pues los escribas y los fariseos. ¿Y tú no estarás haciendo algo similar? ¿Por qué estás buscando servir a Dios? ¿Por qué le sirves a Dios? ¿Por qué vienes a la iglesia? ¿Por qué buscas acercarte a Dios? Si Dios te necesita, ya vimos que no. ¿Cómo es eso de que si las piedras podrían alabar a Dios si nosotros no lo hiciéramos? Entonces, antes de ver lo que haces, Dios juzga las intenciones de tu corazón. Y por eso les estoy diciendo que muchas veces nuestras buenas obras son arruinadas por nuestras motivaciones incorrectas, hermanos. Dice en Proverbios 16:2, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová, el Señor, es el que pesa los espíritus. Entonces, Él examina nuestros motivos, Él juzga nuestros motivos. Entonces, una vez dicho esto, pues parece que le servimos a Dios porque estamos obligados, porque le debemos,
porque queremos pagarle por lo que Él hace por nosotros, ¿no? Y aunque sabemos que no podemos pagarle, ¿verdad?, por todo lo que ha hecho por nosotros, pues cada día nos levantamos pensando que debemos intentarlo. Hoy sí voy a leer todos los pasajes que me mandaron a mi WhatsApp, ¿no? Porque de esa manera voy a darle gloria a Dios. Pero realmente no experimentamos lo que decía David en el Salmo, ¿no? Salmo 102, dice, ¿cómo dice el Salmo 100? Entrad por puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, dice el 1, y el 2 dice, alabadle, bendecid su nombre, ¿no? Venid a Él con alegría, venid a Él con regocijo. ¿Así sirves al Señor? ¿Con alegría, con regocijo o por obligación? Y seguramente te estás preguntando, no, bueno, y si mi motivación es incorrecta, pastor, entonces, ¿cuál es la motivación correcta? Quiero que vayas tomando nota de todo esto, o sea, son cosas muy importantes para tu comunión con Dios. ¿Qué es lo que debería motivarnos? A servir al Señor, a acercarnos a Él, a hacer lo que Él nos pide que hagamos. Se llama gracia, hermanos. La gracia de Dios, la misma gracia de Dios, la misma actitud de Dios hacia nosotros, esa manera de darnos todo de una manera desinteresada, sin esperar nada a cambio, debe ser lo que nos lleve a vivir de una forma radical. La gracia que ya has recibido, la misericordia de Dios que ya has recibido. La gracia de Dios es la única buena motivación para vivir una vida radical. Jesús no pide una vida radical a sus seguidores que esté basada en el legalismo, que esté basada en la obligación, sino que su gracia, su favor, su misericordia hacia nosotros es la razón por la que nosotros le debemos servir radicalmente. Cuando nosotros nos damos cuenta de todo lo que Dios nos ha dado, ¿no?, su gracia empieza a motivarnos a hacer cosas. Somos motivados a entregarnos completamente a Él. Y no para pagarle, hermanos, no para pagarle, sino en agradecimiento por lo que hemos recibido. Y es una serie de predicaciones completa que habla acerca de la reciprocidad, ser recíprocos, ser parejos, ¿no? Ser congruentes con lo que el Señor hace por ti. No ser malagradecidos. La verdad es que esa predicación que nos compartió nuestro hermano José Márquez llegó como anillo al dedo a lo que estábamos estudiando. Y yo te digo, ser recíproco implica ser agradecido. Lo que dice en Romanos cuando dice que el hombre pues no le reconoció ni le dio gracias, ¿no? Un hijo de Dios, un discípulo de Cristo no puede ser así. No puede ser así, ¿no? La diferencia podría ser muy pequeña, ¿no? Pero cambia todo. Es decir, ¿por qué estás sirviendo a Dios, no? Entonces, la grandeza de la gracia de Dios, ¿no?, es lo que destruye nuestros motivos incorrectos de deuda, de obligación y tratar de manipular a Dios. Nosotros debemos servir a Dios en reciprocidad, en agradecimiento, en fe y en obediencia a lo que Él determina, ¿no? ¿Qué es la gracia, no? Siempre caemos en ese tema, ¿no? ¿Qué es la gracia? Bueno, la gracia pues puede ser una palabra que a veces utilizamos de manera religiosa en nuestro vocabulario, ¿no?, sin entender claramente lo que significa. Pero es un concepto enorme, es difícil de definir, de comprender completamente, ¿no? Pero para entender mejor la gracia de Dios, pues tenemos que ver la gracia primero en teoría y después ver cómo se manifiesta en términos prácticos. Nos referimos a la gracia siempre como un favor no merecido. Cuando digo, ¿qué es la gracia? Es un favor no merecido, sí. Pero es la actitud de Dios hacia nosotros, ¿no? Esa gracia, ese favor para con nosotros. Pero no solo es el favor de Dios, ¿no?, sino es un favor no merecido. Es algo que no merecemos, que no lo estamos recibiendo por lo que nosotros hayamos hecho. Es decir, gracia es recibir algo de parte de Dios, pero que nosotros no nos hemos ganado. Eso es la gracia. Eso es la gracia. Entonces, cuando Dios decide salvar a un pecador que no lo merece, y nadie lo merece, esto es por su gracia. Cuando Dios bendice a una persona desobediente, ¿no?, todos desobedecemos, es por su gracia. Cuando Dios permite que alguien que se ha rebelado contra Él siga respirando en este mundo, ¿cómo es posible que este apóstata, hijo de Satanás,
de Adán pecador que por su culpa entró la muerte y el pecado a este mundo tan bonito que estaba, ¿no? ¿Cómo es posible, Señor? A veces le decimos eso al Señor, ¿no? Pero todos nos hemos rebelado contra Él. Es por su gracia. Es por su gracia. Cuando decimos, no, es que ya llegué hasta el quinto fondo y todavía hay otro fondo, ¿no? Y si fuera Dante diría que son ¿cuántos círculos del infierno? Como 9, ¿no? Ya no me acuerdo, pero es por su gracia, hermano. ¿Entiendes lo que te digo? Lo que es la gracia. Es por su gracia. O sea, es inexplicable. ¿Por qué alguien podría desearte un bien si tú has hecho tanto mal? Y entonces resumimos que la gracia de Dios es un favor para nosotros, es un beneficio para nosotros, pero es un favor que no merecemos, es un favor que no nos podemos ganar y es un favor que jamás podríamos pagar. Eso es la gracia. Eso es la gracia para ti. No es por obras, hermanos, no es por obras, y lo sabemos. Seguir a Jesús significa trabajar radicalmente con Él. Y por eso es de suma importancia, ¿no? Que nosotros tengamos claro esto, ¿no? Que no es por nuestro trabajo que Dios nos ama, no es por nuestro trabajo que Dios nos bendice, no es porque nosotros seamos buenas personas que Dios nos cuida. Si no nos merecemos nada, es por su gracia. No es por obras, es por su gracia. Y si somos salvos, y si somos perdonados, y gozamos de su amor y la aprobación de Dios, no es por nuestras obras, hermanos. Es por su gracia. Esa es su gracia. Esa es la gracia. Entonces, ¿por qué un llamado tan radical, Jesús? Porque eres el beneficiario, el receptor de su gracia. Algo que no mereces, algo que no te has ganado. Que el Señor te lo da simplemente porque Él es Dios. Y lo hemos recibido de Dios. Dice ahí en 2 de Timoteo 1:9, si lo quieren buscar, anotar. Dice, quien nos salvó y nos llamó con un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Si Dios se basara en tus obras para calificarte, hermanos, no estaríamos aquí. Dice, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. El plan de Dios es desde la eternidad y hasta la eternidad. Entonces, el primer paso para vivir una vida radical delante de Dios es comprender precisamente la gracia de Dios. Es saber que su gracia es la que nos mantiene con vida, su gracia es la que nos sostiene. Ver esa gracia que ha tenido para que nosotros, eso es lo que nos impulsa a vivir una vida radicalmente entregada a sus propósitos. Si se lo debemos todo, hermanos. Entonces, para seguir a Jesús de la manera que Él quiere, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que empezar a entender cuán grande es su gracia y cuán grande es el amor que Él nos ha dado. Entonces empezamos a entender, empezamos a apreciar la gracia de Dios. Todo lo recibimos de Él. Juan 1:16, pues de su plenitud todos hemos recibido y gracia sobre gracia, gracia sobre gracia. El día que estés deprimido, el día que estés triste, el día que digas, ¡ay, nos sucedió una desgracia! ¿Y si pensaras en todo lo bueno que Dios te ha dado? En todo lo positivo que has recibido. Así sea en un día, que tú dices, este día estuvo así como que lo negativo, ¿no? Se opuso a lo positivo. Te aseguro que vas a llegar a una sumarresta donde siempre va a salir positivo. Porque la gracia del Señor es infinita. La gracia del Señor es infinita. Y de su plenitud, dice este pasaje, recibimos todos. Y gracia sobre gracia, todos los días, minuto tras minuto, respiro tras respiro, paso tras paso. Es por la gracia de Dios, hermanos. Ve a Efesios capítulo 2. Y leemos del 4 al 9. Pero Dios, y este libro me encanta porque hay varios pero Dios, ¿no?
Porque no importando lo que tú hagas, no importando lo que tú pienses, pero Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó y que no te lo mereces, ni me lo merezco, aun estando nosotros muertos en pecados, todo el tiempo pecando, pecadores todos, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se glorie. Todo eso es la gracia de Dios. ¿Qué tal? ¿No? Nos gusta el 8 y el 9, ¿no? Pero si lo lees un poquito antes, ¿ves tantas cosas, ¿no?, que el Señor ha hecho por ti? Hemos sido adoptados por el Señor. Hay un corito, ¿no?, que dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios, ¿no? Está en la Biblia, 1 Juan 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él, ¿no? Pero cuando te dicen, ay, ahí viene el tuercas, ¿no? No. En vez de que te digan, ahí viene el licenciado Jacinto, ¿no? Ahí viene el discípulo Jacinto. Qué padre, ¿no? Es discípulo de Cristo, ¿no? Hace todas las cosas que Cristo, ¿no? Entonces, ¿qué hemos recibido de Dios? Su amor, su salvación, su perdón, nos ha adoptado. Además de eso, nos ha transformado, ¿no? Cuando leemos 2 Corintios 5:17 decimos que somos nuevas criaturas, también podemos pensar en Filipenses 1:6, que dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuántos beneficios, hermanos? ¿Cuántas cosas inmensas que nosotros no podíamos conseguir por nuestros propios medios? Pero, ¿qué es lo que produce la gracia? ¿Qué es lo que produce la gracia en nosotros? ¿Qué es lo que debería producir esa gracia en nosotros? Agradecimiento, obediencia, todo eso, ¿verdad? ¿Sería algo lógico? ¿Sabe? No tiene usted que meterse a tantos libros de teología, hermanos, de verdad. La Biblia está llena de tantas cosas que lo único que nos piden es sentido común. Es lo único que nos pide, sentido común. Reciprocidad. Reciprocidad. ¿Cómo podríamos ser malagradecidos? ¿Cómo podríamos morderle la mano? ¿Cómo podríamos patearle la espinilla? No. Esa reciprocidad. Vea 1 Corintios 15:10. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo, ¿no? ¿Tú puedes decir esto? Por la gracia de Dios soy lo que soy. Con eso le darías gloria a Dios, ¿verdad? Por gracia de Dios soy lo que soy. ¿Qué eres? Lo que seas. Lo que seas. No estoy diciendo que te minimices, al contrario. O sea, hemos hablado acerca de que somos creados a imagen de Dios. ¿Te imaginas eso? Cuando piensas en la gloria de Dios y que Dios te diga, te crea a mi imagen y semejanza, dices, wow, qué guapo es Dios, ¿no? ¿No? Si Él te creó a su imagen y semejanza, eres una creación gloriosa, eres una obra maestra de Dios. O sea, no te compares con los animales, por favor, ¿no? Es que somos parte del reino animal, ¿no? Dice la biología, ¿no? La taxonomía para los expertos. Entonces, ni nos creó el mismo día, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué día se crean los animales? ¿Tercer día? ¿Quinto día? ¿Ya ven? Quinto día. ¿Y el hombre? Obra maestra, ¿no? Da gusto hablar con gente que lee la Biblia de verdad. Entonces, ¿qué debe producir la gracia en nosotros? Dice Pablo, su gracia no ha sido en vano para conmigo. ¿Qué hizo Pablo? Dice, todo lo he tenido por pérdida. Todo lo he tenido por pérdida.
O sea, él sí leyó Lucas, ¿no? O decía, tienes que dejar todo por mí, tienes que renunciar a tu vida, a tu familia, a todo por mí. Y él dice, yo renuncié a todo. ¿Y por qué? Por la gracia. Entonces, la gracia de Dios tiene que producir en nosotros eso. La gracia no debe ser en vano para ti, hermano. Así como lo fue para Pablo. Su gracia no ha sido en vano conmigo. Dice, antes he trabajado más que todos ellos. Ups, pero no yo. Su gracia en mí. Su gracia nos tiene que llevar a trabajar por Él, trabajar para sus propósitos. Esa gracia que nos mueve, hermanos. Esa gracia que nos hace que nosotros le rindamos culto en consecuencia. Ya hemos hablado de Romanos 12:2, ¿no? Cuando dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. De ese sacrificio es del que habla Jesús en Lucas 9:23-24. Niégate a ti mismo, renuncia a ti, preséntate en sacrificio vivo. Dios no puede hacer que los muertos vengan a testificarnos, como le dijo el rico a Abraham, ¿no? Abraham, que vayan, ¿por qué no mandas a Lázaro a que les predique a mi familia, no? No se pelle. No. No se puede. No se puede. Entonces, ese sacrificio vivo es nuestro, hermanos. La gracia tiene que movernos a hacerlo. La gracia de Dios nos motiva. La gracia de Dios es la que tiene que moverte. ¿Por qué un llamado tan radical, Jesús? Porque te he dado todo con mi gracia. Te he dado mi amor, te he dado la salvación, te he dado el perdón, te he adoptado como mi hijo, te he transformado en algo diferente. Te he llevado a los lugares celestiales. Eres ciudadano del cielo, eres parte de mi pueblo. Eso nos tiene que mover. Y Él obra a través de nosotros cuando nosotros reconocemos su gracia en nuestras vidas. Segunda de Corintios 9:8 dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente, hay una consecuencia, haya un resultado. Abundéis para toda buena obra. La gloria de Dios, nuestra meta, nuestro propósito. ¿Por qué un llamado tan radical? ¿Cómo lo vamos a lograr? Por la gracia de Dios, hermanos. Por la gracia de Dios. Y además de eso, nos libra de tantas cosas, ¿no? Mateo 10:8 dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Se ha recibido toda esta gracia, el amor de Dios, su perdón, su salvación, la adopción, la transformación de tu vida. ¿No debería ser movido a dar de gracia también? A dar un poquito de la gracia que tú has recibido. ¿Por qué un llamado tan radical? Porque Dios radicalmente se ha desbordado sobre ti. Por esa simple razón. Tú has recibido demasiado de su gracia. Y no lo mereces. No has trabajado por ello. No tienes con qué pagarlo, ni con tu vida. ¿Por qué? Porque tu vida es indigna, porque tu vida es pecadora, porque tu vida... Por eso tuvo que morir Jesús por ti, porque Él es perfecto. Entonces, la gloria de Dios es nuestra meta, hermanos. Y su gracia es lo que debe motivarte a hacer las cosas para Dios. No la obligación, no el orgullo. Tampoco que quieras que Dios quede en deuda contigo. No, la sola gracia del Señor. Entonces, concluimos el día de hoy, hermanos, que Dios no quiere que le sirvamos o cumplamos su propósito por obligación, ni por orgullo, ni por querer manipularlo tampoco, sino solamente por su gracia. Como un resultado lógico, conducente, concluyente, resultante, sentido comunense, de todo lo recibido. Por agradecimiento. Por agradecimiento a todo lo que hemos recibido de Él. Entonces nosotros podemos ser radicales por su gracia, hermanos. ¿Amén? ¿Cómo no serlo? Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a orar. Ora al Señor, de verdad,
Hermanos, no es lo que yo digo, lo dice la Biblia. Yo sé, te dije muchos versículos. La verdad es que cuando hay una idea tan contundente en la Biblia, la encontramos en todos lados. En todos lados. En lo que leas lo vas a encontrar. Desde hoy no vas a dormir tranquilo sabiendo que eres deudor de la gracia de Dios. ¿Y por qué no vas a dormir tranquilo? Porque vas a estar planeando cómo transformar tu vida en una vida radical para Cristo. Ya que el Señor te muestre cómo vas a dormir tranquilo. Yo sé que el Señor te está hablando a tu corazón y te quiero pedir que ores en este momento, ¿no? Cierra tus ojos, inclina tu rostro. No es por nada místico, nada extraño va a suceder. Es para que te concentres en lo que le vas a decir a Dios en este momento, porque tú debes decírselo. Yo quiero orar para dar gracias por todo esto que el Señor nos ha mostrado, pero yo quiero que en tu corazón tú le digas al Señor, gracias. Gracias por toda la gracia recibida. Gracias por tu salvación. Gracias por tu amor, por tu perdón, porque me has hecho tu hijo, porque, Señor, fuera de ti no soy nada, no puedo hacer nada. Yo te necesito a ti, tú no me necesitas a mí. Yo necesito de ti, Señor. Y hoy quiero ser tu discípulo. Quiero decirte que te acepto como mi Señor, como mi Salvador, pero que acepto el reto, acepto el compromiso de ser tu discípulo y llevar ese mensaje de salvación a todos los que aún no te conocen. Y que a través de mi vida tu nombre pueda ser glorificado y que ellos puedan acercarse a ti también, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Padre Celestial, de verdad, no tenemos para dónde hacernos, Señor. Te agradecemos tanto que has hecho por nosotros. Sin nosotros merecerlo, sin nosotros habernoslo ganado, Señor, gracias. Solamente podemos decir gracias y responder a esa gracia infinita que tú has derramado sobre nosotros, Señor. Ayúdanos a ser esos testigos fieles. Ayúdanos a ser esos embajadores responsables que asumimos nuestra investidura, Señor, y que para darte gloria podamos llevar ese mensaje que has puesto en nuestras manos de reconciliación, ese mensaje que es tan sencillo, Señor, y nos cuesta tanto trabajo a veces recibirlo, Señor. Ayúdanos a entender tu gracia, ayúdanos a valorarla y, Señor, que tu Espíritu Santo nos siga impulsando a vivir esas vidas radicales que tú quieres que vivamos para ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El creyente asiste a una iglesia. El discípulo entiende qué es la iglesia. El creyente busca que lo alienten. El discípulo busca siempre alentar. El creyente piensa en recibir. El discípulo piensa en dar y servir. El creyente murmura y reclama. El discípulo obedece y actúa. El creyente lee la Biblia. El discípulo enseña la Biblia. El creyente espera que oren por él. El discípulo ora por los demás. El creyente espera que le asignen tareas. El discípulo está listo para asumir responsabilidades. El creyente se entrega en parte. El discípulo entrega su vida entera. Para el creyente, Jesús es Salvador. Para el discípulo, Jesús es todo. El creyente suma. El discípulo multiplica. Los creyentes son revolucionados por el mundo. Los discípulos revolucionan el mundo. El creyente se conforma con llegar al cielo. El discípulo se esfuerza en ganar almas. El creyente espera un avivamiento. El discípulo es parte del avivamiento. El creyente sueña. El discípulo actúa. Todo discípulo es creyente, pero no todo creyente es discípulo. ¿Tú eres creyente o discípulo? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado.